Entonces decíamos, vamos a hablar de manera general un poquito de la farmacocinética de los AINES. Ahora, aquí, por eso les digo, es una farmacocinética de manera general. ¿Qué quiere decir? Que cada fármaco de cada familia tiene sus peculiaridades. Puede tener algunas cosas en particular diferentes o que puedan hacerlo específico, ¿no? Y esto es porque son familias diferentes de medicamentos, ¿no? Cuando estos fármacos se administran, la mayoría de los AINES se van a administrar de manera oral, ¿no? Y entonces cuando se administran de manera oral, la mayoría de todos estos tienen una absorción muy importante a través de la mucosa gástrica y duodenal. Entonces la presentación la administración oral de estos fármacos es muy eficaz. Muy poco de este medicamento se pierde en estos procesos de absorción, por lo que se garantiza que la biodisponibilidad sea altamente efectiva. Aproximadamente la absorción de los AINES va a tardar entre 20 a 30 minutos y no se ve afectada por el consumo de alimentos, ¿vale? No se ve afectada por el consumo de alimentos. Pero ojo, veremos más adelante que tampoco previene las afectaciones gastrointestinales el consumirlos o no con alimentos, ¿sale? Entonces, repito, no afecta si tú te lo tomas en ayunas o te lo tomas al momento de que desayunas o inmediatamente después de desayunar o de comer, no va a afectar la absorción los alimentos. Se absorben adecuadamente, hay una buena biodisponibilidad, pero tampoco garantiza que el que te lo tomes, o sea, si te lo tomas en ayunas o te lo tomas con alimentos, no varía el grado de afectación a la mucosa gástrica en cuanto a predisponerlo a erosiones o úlceras. Esto porque el mecanismo es diferente, ¿vale? Y la circulación de estos, una vez que se han absorbido y llegan al plasma y alcanzamos un buen punto de biodisponibilidad, la circulación va a estar, la distribución, perdón, va a ser altamente efectiva a través del transporte proteínico, principalmente de albúmina, ¿vale? Entonces, la distribución es efectiva. Por eso, una vez que se ha absorbido, el efecto prácticamente va a ser inmediato. Entonces, por eso, cuando te tomas una pastilla, tardas entre 20 y 30 minutos en que empiece a hacer el efecto. Esto es importante porque los AINES normalmente alcanzan la mayoría de todos los compartimentos en la distribución. No solo, pueden incluso atravesar la barrera hematoencefálica, es el sistema nervioso central. Por eso son buenos analgésicos quitando el dolor de cabeza. Y muchos en las cuestiones de tipo articular, algunos AINES son altamente especializados para tratar el dolor de origen articular, ¿no? Osteoartritis, osteoartrosis, penetran muy bien las cápsulas articulares y se concentra, hay una buena biodisponibilidad al interior de las articulaciones, de las cápsulas articulares. Y en el caso de la mucosa oral, en la cavidad oral, se secretan, ¿no? O sea, hay un buen nivel tanto en saliva como en lo que es la mucosa orobucal. Entonces, por eso son buenos elementos para poder mediar la inflamación y el dolor a nivel de la cavidad o cuando se generan procesos de intervención estomatológicos. Lo que les decía, alcanzan mayores concentraciones en el líquido sinovial con relación al plasma. Algunos, por ejemplo, como el Celecoxib, todos estos, el Meloxicam y todos estos, son muy en particular altamente utilizados para problemas de osteoartrosis, que son más especializados. En el caso de los que vamos a ver como medicamentos más comunes o generales, por decirlo así, el naproxeno es un medicamento muy útil como antiinflamatorio para situaciones de tipo articular, ¿sale? Todos los AINES se van a metabolizar por parte del citocromo P450 en el hígado, todos, sin excepción.
Ahora, aquí hay una precaución. Siempre que ustedes se enfrenten a un paciente tanto con alguna afectación hepática, ¿sí? Algún daño en su hígado, sobre todo insuficiencia hepática o algún tipo o grado de cirrosis, deben de consultar con su médico tratante, hacer una interconsulta para saber si la dosis que ustedes, de los medicamentos que ustedes van a brindar, sea la normal, la deben disminuir o deben espaciar las tomas, o en su defecto, cuál sería el AINE indicado para este tipo de personas. Aquí es algo muy importante que yo quiero que ustedes siempre se les grabe en su cabecita linda y encantadora, que si algún momento ustedes me recuerdan como su docente, una de las cosas que quiero que lleven hasta el fin de su práctica profesional es que deben ser individualizados los tratamientos y la atención estomatológica. No pueden tratar a todos los pacientes por igual. Muchas veces se cae en el error de que el estomatólogo piensa de que, ay, pues si lo que yo le voy a tratar es en la boca, no tiene nada que ver su enfermedad cardíaca, su enfermedad renal o su enfermedad hepática, por ejemplo. Y no es así. Muchos cuando vean patología bucal y cuando vean otros procesos más avanzados, en este caso de la farmacología, el que ustedes no tengan un adecuado estudio y un análisis del paciente que están atendiendo en cuanto a brindarle un tratamiento farmacológico, pueden generarle más daño que beneficio de lo que él buscó. Vieran qué deplorable es ver cuántos pacientes me ha tocado atender en el sentido de que van con el estomatólogo y les brinda medicamentos altamente dañinos para el hígado, porque fueron por una endodoncia, por una cirugía, por una resina, por una restauración, y les mandan antibióticos o les mandan analgésicos que son altamente dañinos metabólicamente o con dosis altamente elevadas que pueden llegar a ser dañinas para su metabolismo hepático. O lo peor, es todos los AINES se eliminan por vía renal. Y entonces ustedes ya, no espero que hayan visto fisiología hepática y fisiología renal con el doctor Salvador y verán que estos dos órganos, tanto el hígado como el riñón, tienen ciertos procesos de regeneración, un poco más el hígado que el riñón, pero están divididos por unidades funcionales, es decir, al interior de estos organitos hermosos están formados como pequeños panalitos o como racimos de uvas, y que cada pequeña parte y porción hace una función orgánica específica. Y que entonces el acino hepático, que es la unidad funcional del hígado, o la nefrona del riñón, trabaja de manera individual, pero a través, a sí mismo, sumativa a toda la función del órgano. Y que pareciera chistoso decir, bueno, tenemos más de 3, 4 millones de acinos hepáticos, más de 2.6 o 3 millones de nefronas en nuestros riñones, ¿cuándo se nos van a acabar? La verdad es que muchos de nosotros, muchas personas pueden empezar a tener problemas de afectaciones de estos órganos, y que si nosotros brindamos un mal tratamiento y no conocemos cómo adecuar los tratamientos farmacológicos en este tipo de pacientes, el paciente puede ir contigo por una extracción simple y termina con un daño hepático, y el paciente ni idea sabe que el que le causó fuiste tú por darle un tratamiento que no le correspondía. Entonces, esto grábenselo mucho en su cabecita. No hay que tener miedo de prescribir los medicamentos, para nada hay que tener miedo, porque también me he encontrado con muchos chicos de, ay, no, es paciente diabético y parece que ya es un muerto viviente, ¿no? O es paciente hipertenso, no, 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 yo no lo quiero tratar. No, mientras ustedes sepan prescribir, sepan protocolos de atención, sepan cómo actuar en diferentes casos, el paciente no va a tener daño y va a llegar a un futuro y a una resolución del problema que ustedes se presentó con ustedes de manera adecuada, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Los AINES todos se metabolizan por el hígado y todos se excretan por el riñón. Y entonces también hacer conciencia en la casa. Muchas veces les decía, los AINES son algo que
Creo que no hay casa que no tenga antiinflamatorios no esteroideos. Naproxeno, diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, aspirina, dorixina y demás. Se venden como pan, como pan de panadería, valga la redundancia, sin receta médica y cualquiera puede comprar la cantidad que quiera y manda. El problema es que el abuso de estos, por cada analgésico que tú tomes sin necesitarlos, AINE que tomes sin necesitarlo, estás generando un daño en tu función hepática o en tu función renal. El problema es que, bueno, tomas una dosis, no pasa nada, una dosis cada 3, 4 meses, bueno, no pasa absolutamente nada. Pero si eres consumidor cotidiano, les decía a estos familiares, a estas personas que dicen, es que yo no, si no me tomo mi diclofenaco el día de hoy, no funciono, no trabajo, me sigue doliendo mi cuerpo, esos consumidores cotidianos de estos tipos de fármacos, el riesgo de la función renal en afectación, sobre todo, es muy, 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 muy alto. Algo que tenemos que tener en cuenta, les decía, es esto, la toxicidad gastrointestinal. Independientemente, una de las cuestiones más comunes que generan los AINES, perdón, hay un mensajito. ¿Una vez por mes? No, una vez por mes no hay tanto problema. El problema es que puede ser sumativo. Hay que ver por qué lo tomas, ¿no? Aquí el problema, por ejemplo, cuando hay cuestiones de dolores crónicos, lo ideal es atacar la causa. Atacar la causa. Es una persona que toma muchos analgésicos porque le duele la cabeza o porque le duele alguna articulación, ya nos tiene que prender un foquito rojo. Digo, a ti te puede doler la cabeza de vez en cuando. Ahorita que tuviste exámenes, pues evidentemente la sobrecarga, no dormir, estudiar de más, sobrecargarte de trabajos, el estrés, si trabajas, si cuidas a la familia, a la hija, y todavía el tóxico te está molesto y molesta que quiere, ¿por qué no le mandas mensaje? Pues es lógico que te pueda doler tu cabecita. Pero si tienes un dolor que es cotidiano y a lo mejor cada mes, cada quincena te está doliendo la cabeza o la articulación, pues hay que atender la causa, porque el analgésico, la AINE solo te quita el síntoma, pero hay que ver el foco rojo, por qué están estas partes sucediendo, ¿no? Entonces te decía, en el caso de los AINES, una de las... Doctor, Mande. ¿le puede regresar tantito a la otra diapositiva, por favor? Ay, espérame. Sí, claro. Ahí está. Y eso que no le pasé como historia de Instagram, ¿eh? Se traba. Ah, ok, a ver. Ay, qué excepcional. Ah, ya, ya, doctor, gracias. ¿Vale? Ahora, les decía, sin excepción, una de las complicaciones más severas es las erosiones por los AINES, las erosiones en el estómago, en la mucosa gastrointestinal. Y esto anteriormente a mí me tocó presenciarlo, lo presentábamos mucho o era algo muy frecuente en las personitas de la tercera edad, los abuelitos. Los abuelitos eran muy propensos, son propensos los abuelitos por, te digo, a mí lo que me molesta es que ahora, por un lado, sobre todo en instituciones de salud pública y también en medio privado, los abuelitos llegan con muchas dolencias, con muchas afecciones, sobre todo de índole articular, y en lugar de verles, pues, una opción de rehabilitación, una opción, otros medios para quitar la causa en la medida de lo posible, porque una lesión articular ya establecida es muy difícil corregirla, pero tratar de paliar con otras cosas. El paciente llega, es que me duele mi pierna todo el tiempo, la rodilla, doctor. Y el doctor, sí, claro, ahí va, su naproxeno. Y oiga, me duele mi cosa, ahí va, no, ya ni pregunta, ¿no? O hay pacientes que llegan y dicen, oiga, es que, pues deme algo para el dolor de mi pierna. No, miren, no, no, démelo, y si no, hasta se enojan. Entonces, y yo quisiera, bueno, ahorita no es posible en pandemia, pero alguna vez me di a la tarea, bueno, sobre todo en el hospital universitario, me di una vuelta en la farmacia del hospital universitario y todos los pacientes de la tercera edad salían con un AINE en su prescripción, ¿no? Y entonces es pavoroso ver cómo esta parte afecta, es un problema de salud pública.
Les digo, en un principio hacia las personas de la tercera edad, los abuelitos, que son los que más padecen estos dolores articulares. Pero ahora también cada vez se ha visto cada vez más avanzado hacia la edad más joven el abuso de estos analgésicos, sobre todo por las cuestiones del estrés, ¿no? El estrés y el cansancio crónico, de los síndromes de burnout, el exceso de trabajo, que en lugar de sacar este estrés, este cansancio de otra manera, canalizarlo, tratar de dormir bien, comer bien, hacer un poco de ejercicio, se limitan a tomar y tomar analgésicos. Entonces, esto genera como una complicación sangrados de tubo digestivo alto. Entonces, puede empezar primero como una simple erosión, es decir, un pequeño raspado, una raspadita, hasta úlceras, o sea, heridas completamente bien establecidas y lo más complicado, perforaciones gástricas. Y entonces, una vez que empiezas con un sangrado en esta parte, híjole, sí, qué pena. Bueno, comparten una experiencia por mensaje privado, ¿no? Sí, qué feo, te digo. Y esto, lamentablemente, muchas veces se puede, no muchas, se puede evitar. Entonces, algo de lo que ustedes tendrían que ver en casa es evaluar qué tanto consumen los AINES, sobre todo mi mamá, mi papá, mis abuelitos, porque es un problema de salud pública. Y una vez que hay una hemorragia de tubo digestivo alto por AINES, la mayoría son fatales, muy difícilmente se pueden, el área inalcanzable en la que está, se puede contener la hemorragia, pero la mayoría de las veces solamente se contiene, no se puede parar, ¿no? Entonces, lo que les digo, la incidencia de hemorragias y perforaciones es similar, altísimo, y esto es lo más cañón, que la mayoría de las veces no hay antecedentes previos. Algunas veces los pacientes dicen, no, pues es que me siento con ligero dolorcito, incomodidad, pero le van más como una parte de y alteraciones gastrointestinales, un poquito como gastritis, si lo quieren ver así, un poquito de meteorismo, de gorgorismos, pero hasta ahí no da síntomas, es una enfermedad, una complicación muy silente, es decir, cuando menos te das cuenta, pácatelas, ya empieza el sangrado. Y lo que les decía, el riesgo aumenta con la edad y con la dosis, ¿vale? Aquí el asunto, por ejemplo, esto es algo importante, pacientes que toman cotidianamente antiinflamatorios se van haciendo, se van sensibilizando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez requieren más dosis o analgésicos más fuertes. Y entonces ahí hay el problema, porque entonces, luego muchas veces a más grandecitos, más adultitos, nuestros abuelitos, más consumo de estos analgésicos. Y lo que les decía, ni la capa entérica, ni los supositorios, ni las inyecciones evitan esto, ni la aplicación intravenosa, ni la aplicación intramuscular. Porque muchas veces pensamos que estas lesiones están mediadas por una irritación local. ¿Qué quiere decir? Que me tomo el medicamento y al estar en contacto con la mucosa gástrica lo irrita y favorece esta gastritis o favorece la úlcera o favorece la irritación. Y no es así. Y entonces dice, bueno, no me lo tomo, inyéctemelo por la nalga o un supositorio en el último de los casos. Y esto es porque, como les había comentado, tiene que ver por la cuestión de la inhibición. Acuérdate, esto se da, la afectación de la mucosa gastrointestinal se da por la inhibición de la vía de la COX-1, de la ciclooxigenasa 1. Acuérdate que esta COX-1 es la que se va a encargar de la producción, las prostaglandinas de esta vía son las que se encargan de generar la producción de mucina en las células parietales, perdón, me comí las células parietales, dislexia, perdón, parietales de la mucosa gástrica.
la mucosa gástrica, ¿sale? Técnicamente, lo ideal sería utilizar solamente medicamentos, AINES, que sean exclusivamente inhibidores de la vía COX-2. Acuérdate que esta es la que tiene que ver exclusivamente con procesos de inflamación, antitérmico y la fiebre. Pero lamentablemente ninguno de los AINES es completamente selectivo para la vía 2, inflamación. ¿Sale? Entonces, todo este choro mareador que les estoy diciendo es para que ustedes tengan, por favor, la conciencia como profesionales y que tengan ahora también la conciencia como en su persona, en su familia, de poner un énfasis, de poner una especial atención en el consumo que se da de este tipo de fármacos al interior de nuestras casas y cómo lo vamos a brindar hacia nuestros pacientes. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Todo. Vale. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora, lo que les decía, otra de las cosas es un problema grande es la toxicidad renal. La toxicidad renal se tiene que ver principalmente con la alteración de la circulación sanguínea al interior de la nefrona. O sea, la toxicidad de los AINES tiene que ver con la alteración de la presión sanguínea al interior del riñón. Principalmente porque los AINES van a generar una fluctuación de la presión intrarrenal arterial intrarrenal. Si se acordarán, si tienen algún paciente o un conocido que es hipertenso, una de las cosas que se buscan en pacientes hipertensos es que no haya una alteración en la función de nuestros riñones. El riñón es un órgano que filtra aproximadamente 180 litros por minuto de sangre. ¿Sale? Entonces, es una cantidad impresionante de la sangre que recorre, circula por el riñón todos los días. ¿Para qué? Para eliminar las sustancias de desecho y obtener y recuperar las sustancias viables como glucosa, eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas y otras sustancias. Entonces, entonces el riñón es un órgano que es muy susceptible a alteraciones o fluctuaciones de la presión arterial. Siempre se debe de mantener establecida. Por eso un paciente que sufre de hipertensión arterial y que no se controla, una de las principales complicaciones a largo plazo es el daño o la insuficiencia renal. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos generan una alteración en la fluctuación de la circulación renal. Es decir, la alteran tanto para arriba como para abajo. Esas alteraciones de la presión arterial al interior de la nefrona favorecen daños en los capilares. Si ustedes ya vieron un poquito de fisiología renal, se darán cuenta que si viene la arteria renal grandota, se ramifica en las arteriolas renales y finalmente terminan en capilares que van a ubicar alrededor del glomérulo. Esos pequeños capilares son los que al final sufren las alteraciones de la fluctuación de la presión. Estos capilares lo que puede pasar es que o se cierren por completo o se abran demasiado o terminen por destruirse. Entonces, al lastimarse estos capilares glomerulares, el que termina por destruirse es la membrana de filtración glomerular. Y entonces, esa nefrona, en lugar de filtrar adecuadamente las proteínas, la glucosa, las células y demás, va a dejar pasar todo. No hay una adecuada recaptura. Y si esto lo vas haciendo sumativo, 1, 2, 3, 15, 1.000.000, 500.000 unidades nefronas, disminuye la función renal, que es lo que se traduce en una disminución en el volumen de filtración final. Y entonces un AINE genera esto. Con una sola dosis que tú te lo tomes, te genera esta situación. Ahora,
en ustedes, porque a lo mejor van a decir, ay no, doctor, ya es la peor porquería del mundo mundial, no lo quiero mandar. No. Todo esto en pacientes normales, en pacientes sanos, como ustedes jóvenes, guapos y bellos, estas afectaciones pueden ser completamente compensadas. Acuérdate que nuestro sistema tiene algo que se llama homeostasis, es decir, regular las funciones metabólicas que se mantengan siempre en la misma función, en la misma estable. No importa si hay afectaciones de otro tipo, ¿no? Entonces, en este caso, a su edad, jóvenes, guapos, hermosos, sin ninguna otra enfermedad, el que ustedes tomen un antiinflamatorio, un esteroide en este momento, genera afectaciones, pero rápidamente su cuerpo lo restablece. Aquí el problema es a mayor edad o menor edad. O sea, los niños tienen menor capacidad o sea, su sistema está nuevecito, pero no tiene la capacidad de poder adecuar estos cambios. Y las personas adultas, muy adultitas, ya sus sistemas ya están muy deteriorados. Entonces, con esos pacientes hay que tener cuidado con los extremos de la edad, con los muy pequeñitos o los muy adultitos. En el caso de los jóvenes, en el que se encuentran ustedes, y en el que me encuentro yo todavía, todavía, aquí hay que tener cuidado en la periodicidad y el consumo. Sí, ok, lo tomo, no me afecta tanto, pero tampoco debo de abusar en ese tipo de tratamientos, porque sí empieza a haber un deterioro leve de la función renal que puede ser sumativo. Ahora, cuando ya hay un daño o pacientes que tienen alguna predisposición a daño el renal, puede haber puede haber situaciones que predispongan un daño renal por AINES. Pacientes que ya sufren insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, pacientes que ya tienen un problema de su corazoncito o enfermedad cardíaca muy fuerte, a lo mejor su riñón no está tan lastimado o no está lastimado, pero es un factor de comorbilidad o de predisposición. Pacientes evidentemente con cirrosis, porque no se metaboliza adecuadamente, o pacientes que ya sufrieron insuficiencia renal antes o que ya la presentan en estos momentos. Aquí, ojo, y esto es muy importante, todo paciente diabético tiene un grado de insuficiencia renal. No hay vuelta atrás. Aunque el paciente esté bien cuidado, tenga 15, 20 años de tomarse su tratamiento y le da su hemoglobina glucosilada y todo está perfecto porque es un paciente modelo, un paciente diabético siempre tiene un grado de afectación renal. ¿Cuál es el asunto? El que se cuide adecuadamente va a hacer que esa insuficiencia renal se retarde más tiempo, o sea, tarde más en llegar. Que un paciente diabético le vale sombrilla el tratamiento y la dieta, pues la insuficiencia renal le puede llegar en 5 o 10 años después del diagnosticado. Pero es un hecho que todo paciente diabético tiene un daño, un grado de daño renal. Entonces hay que tratarlo como tal. No se pueden dar las dosis de manera específica y completa. Aquí, ojo, si tú, el paciente, tú no te puedes comunicar con el médico tratante, porque a lo mejor es del sector salud, ¿no? Es del IMSS, ya ven que esos son bien amables cuando están en consulta y les pides un favor y te mandan a volar. Si no te puedes comunicar con el paciente y tú sabes que el paciente es diabético, tiene un grado de insuficiencia renal, perdón, en el PLM, en la farmacopea, ahí nos marca como si este fármaco se tiene que hacer alguna adecuación en dosis, en cantidad o en periodicidad para pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entonces, siempre que, acuérdense, entonces aquí es recalcar otra cosa importante. Siempre que tengan una duda, que tengan una situación que no les queda clara, no se acuerdan o no saben cómo hacerlo, de un fármaco hacia un paciente en particular, remítanse siempre al PLM o al Vademeco. No receten a ciegas si tienen dudas. No, nadie les va a criticar el que ustedes recurran a consultar y salir de la duda a que por quererse, ay, no, ¿qué va a decir el paciente? No, ¿cómo cree que yo? Va a decir que estoy medio güey. No, no, es más el compromiso, es decir, a que tú des una dosis incorrecta y le des daño al paciente, a que simplemente todos estamos aprendiendo. Y tú dices, déjeme checar por su condición,
necesito adecuar este tratamiento. Y lo checas tranquilamente y te quedas con la certeza de que el paciente va a recibir el tratamiento adecuado que requiere para su situación de dolor o de inflamación y que no le vas a generar un daño mayor. Eso es muy importante. ¿No? Y algo que puede ser, da complicado, las nefritis. Aquí, ojo, fíjate, hay pacientes que incluso pueden tener alguna predisposición y les puede dar una inflamación de sus nefronas de manera aguda. Es decir, él venía sano y le das el tratamiento y de momento, ¡pum! Son los menos, pero puede pasar, ¿no? Intersticial crónica, baño crónico, necrosis papilar, muerte del tejido. Ah, perdón, le regreso. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿O ya se durmieron? Doc, ya no me quedó bien claro que teníamos que hacer si el médico tratante no teníamos cierto contacto con él. Ajá, ¿Teníamos que hacer la adecuación en el PLM o cuál era el mejor de los casos? ajá, sí, si no tienes una adecuada comunicación con el médico tratante, tienes que buscar tú la manera de la información científica de cómo adecuar las dosis. Y por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal, en el PLM te lo dice. Y por ejemplo, y aquí les pongo como normalmente en el PLM, nosotros lo normal es que tengamos una filtración de 105 mililitros de orina por minuto. Es lo normal, ¿sale? Y entonces en los PLMs te dice, si tu paciente tiene menos de este volumen de filtración, insuficiencia renal, y tiene entre 100 a 110 mililitros de filtración, mililitros por minuto de filtración, le vas a adecuar la dosis a esta cantidad. Y así te lo va diciendo. Normalmente un paciente con insuficiencia renal crónica en grado 2, 3, está filtrando aproximadamente entre 45 hasta 70 mililitros de orina por minuto. Eso es más o menos lo que tiene un paciente en estadio 2 o 3, más o menos. Aquí normalmente cuando llegamos a estos parámetros, normalmente tenemos que dar la dosis a la mitad. O sea, si son 500 miligramos, hay que dar 250, o si es cada 8 horas, espaciarlo cada 12. Pero te repito, estos datos en particular de cada medicamento lo refiere el PLM. Habrá medicamentos que no venga esta información porque quiere decir que no hay problema en cuanto a la administración con pacientes con insuficiencia renal de algún grado. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doc, gracias. Sí, doctor. Aquí, ojo, les digo, por eso métanselo en su cabeza. Ustedes van a hacer, ustedes dirán, no manches, todos tienen que hacer cuando veo un paciente. Sí, sí, pero si se hacen el hábito de atender integralmente a sus pacientes, no se les van a complicar y van a tener la conciencia tranquila, de verdad, chido, de que están haciendo lo mejor para sus pacientes. Les reitero, el peor error que puede tener un estomatólogo es pensar que lo que él hace, como solo se refiere a la boca, en la mayoría de las veces, no va a tener afectaciones sistémicas en el paciente. Y no es así. ¿Vale? Precauciones. En quien, aunque no haya daño, ojo, aquí las precauciones, a ver, aquí ¿no? Le puedo regresar, pues, ay, de veras, ahí está. Ya está, me estaba yo durmiendo en esa diapositiva y todavía. ¿Sale? Seguimos. Precauciones. Aunque tu paciente no tenga daño renal o daño hepático, pero tiene más de 65 años,
hay que tener cuidado con la prescripción de AINES. Y aquí una premisa y algo que yo siempre manejo con mis pacientes y que debería de ser, entre menos, mejor. Ahora, antes muchos pacientes o muchos estomatólogos era llegar y todo, ¿no? No importa lo que le fueran a hacer, anestesia. No importa lo que le hubieran sido de mayor o menor grado de invasión, su AINE, su naproxeno, su paracetamol o su ibuprofeno. No. Ahora también ustedes, algo que vimos, justo me tocó ir, tuve el gusto, a mí me gusta ir a aprender de todo. Entonces, hace todavía en el 2019, antes que fuéramos a la pandemia, en el congreso que ustedes hoy van a, que yo también voy a estar presente, pues me invita, pues yo voy, ¿verdad? Pues hay que aprender de todo. Algo que me gustó en el 2019 es que una de las tendencias en ustedes hablan de la estomatología mínimamente invasiva. O sea, ya no hacer tanta destrucción de tejido para hacer sus amalgamas, su resina. Bueno, ya en las amalgamas ya ni deberían de usarse, sino las resinas, sobre todo las restauraciones, no quitar tanto tejido Doctor, viable. no se escucha bien. A ver, ya, saludos, saludos, saludos. A ver, probando, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, ya, saludos, saludos, Sí, se saludos. escucha mejor. Ya, Ajá. Bueno, está bien. No se le entendió nada. Yo estoy así como buen villano monologando y ya. Entonces, lo que les decía, bueno, retomando un poco, que dar menos es mejor. Entre menos lesiones al paciente al momento de generar una intervención odontológica, evidentemente va a necesitar, no es necesario que a todos los pacientes los anestesies, ni que a todos los pacientes les des un tratamiento antiinflamatorio no esteroideo. ¿Sale? Si el paciente se puede tolerar la molestia, no tome nada, es mejor. ¿Sale? Ahora, en este caso, en pacientes mayores de 65 años, aunque no hay personas de esa edad que, Dios mío, están más sanos que uno. Bendito Dios. Pero, dice el dicho, todo por servir se acaba. Entonces, sus procesos, tanto de metabolización como sus procesos de eliminación, están siendo ya disminuidos. Entonces, el riesgo es mayor, no porque tengan una predisposición, sino porque sus mecanismos están disminuidos. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, entre menos, mejor. Pacientes con dispepsia. Aquí, ojo, la importancia, ustedes lo están viendo, la historia clínica. Ahora, en la actualidad, anteriormente, veíamos pacientes con alteraciones de gastritis por arriba de los 30 años. Ahora, muchos de ustedes ya tienen gastritis a sus dulces 18, 20 años. Ya tienen gastritis. Y eso tiene que ver por los malos hábitos de alimentación, tanto por muchas horas de ayuno como por la alimentación altamente irritante, ¿no? Sus papas, esas que luego veo los videos que no le echan fuego o gasolina porque Dios es grande, ¿no? Pero ya nada más lo veo, hasta me da gastritis a mí, ¿no? El consumo de café y Chavo todo. de esos videos de ¿no? ¿Mandé? ¿Has visto ese chavo que sube videos donde comiendo picoso? No lo he come visto. habaneros y cosas así, chiles serranos y todo eso. Lo que llegan por un like, ¿no? Espérate, cuando tenga mis dulces 40, ya no va a poder comer ni aire porque le va a doler hasta el alma, ¿no? Entonces, hay que entender que la dispepsia o las cuestiones de gastritis agudas y crónicas ya también es un mal muy, un problema de salud pública. Muchos pacientes lo padecen. Entonces, si tú le agregas un medicamento a estos pacientes que por sí ya tienen una lesión y este medicamento le va a generar mayor lesión, hay que tener aguas. Entonces, en pacientes con gastritis aguda o crónica o alteraciones o reflujo gastroesofágico, de veras solo cuando sea muy necesario. O sea, le hiciste una, una cirugía, pues ni modo, ¿no? Pero si no, mejor evítate esos problemas, ¿sale? Aquí sí, si un paciente te dijo, ya me dio alguna vez una úlcera y ya me operaron, casi es contraindicado. Solo que de veras lo necesite,
y entre menos tiempo le des, muchísimo mejor. Un paciente que ya tuvo un antecedente de úlcera tiene una posibilidad de generar sangrado gastroesofágico por AINES como del 80%. Entonces, así te diga, no, pues ya, yo tengo ahorita 45 y la úlcera me la operaron cuando tenía 20. Ya tiene 25 años, ya tiene 15. No, no, no. Aquí porque evidentemente ya el cuerpo tiene memoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la importancia de la historia clínica. Historia clínica. Aquí, ojo, si el paciente tiene la úlcera activa, o sea, no, pues es que estoy en tratamiento con el gastro porque me van a ver que por qué tengo la úlcera, pues ni de chiste, ¿no? O sea, no, pues le echas el AINE y ya le vas a dar casi gasolina directamente, ¿no? Es un gran riesgo hacer esto, entonces no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Obviamente, trastornos renales hepáticos, ya lo habíamos platicado, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis, pacientes diabéticos, ya se los dije, pacientes diabéticos, aunque estén bien controladitos, ustedes sepan con un certificado médico que él ha sido un paciente ordenado, no tiene problemas de glucosa, nada. Todo paciente diabético tiene un daño renal en algún porcentaje. Hay que tener mucho cuidado. Pacientes hipertensos, sobre todo los pacientes hipertensos mal controlados que, híjole, acuérdate, en México estamos llenos de hipertensos y de diabéticos. Un tantito por la mala alimentación, pero sobre todo también por el gen Moctezuma, ¿no? Somos predispuestos a. Entonces, la mayoría de los pacientes, acuérdate, lo vimos en el apego, cuando son tratamientos crónicos, luego les empieza a valer sorbete el tomarse los tratamientos de manera adecuada y entonces esto genera descontrol. Alteraciones de la presión arterial evidentemente van a generar un daño renal. Entonces, pacientes hipertensos que presenten alteraciones o no muy bien controlados también tienen daño renal. Eso es un hecho. Los pacientes hepáticos, bueno, habrá que ver de qué tipo de daño estamos hablando. Ya en el último de los casos, pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una condición que normalmente se desencadena por un problema de hipertensión arterial no controlada. La insuficiencia cardíaca surge cuando hay un crecimiento ya exagerado, un crecimiento cardíaco grado 4, donde crece aproximadamente un 40 o un 60% más de su volumen normal. Y recuerda que a diferencia de músculo esquelético, el corazón entre más grande, menos fuerza de latido tiene. Entonces la insuficiencia cardíaca es que el corazón ya no es capaz de bombear la sangre de manera adecuada a todo el cuerpo y el paciente presenta hipotensión, síncopes, mareos y falta de respiración. Puede ser desde grado 1 hasta el grado 4, que es el más grave. Y entonces en un paciente con insuficiencia cardíaca, tú le das el AINE y automáticamente es casi proceso de tumba, ¿no? Porque bajas más la presión arterial y entra en síncope. Aquí yo tengo aquí una anécdota de esto. Una vez trabajando en WAP, me van a ver así corriendo, que la paciente, pues, le estaban haciendo una extracción, unas extracciones múltiples a la pacientita, y resulta que van corriendo a verme, oiga, es que ya no responde. ¿Cómo que no responde? Ya llegamos corriendo, llego corriendo y la señora, tú ves una persona cuando ya está en síncope prolongado, se pierde la facies, su expresión corporal, o sea, se pierde el tono muscular. Entonces, la paciente ya estaba completamente, ¿no? Con una respiración muy débil, estaba muy hipotensa, y resulta que, pues bueno, la empiezo a revisar, ya llamando a los servicios de urgencia, y resulta que la pacientita tenía, y les digo a los operadores, la historia clínica, pues para saber de a qué me enfrentaba, pues no la tenían, no había historia clínica. Y lo peor del caso es que ya estaba metiendo la mano el docente, ¿no? Entonces no tenían historia clínica, no sabían qué pasaba. Le ausculto sus pulmones llenitos de agua, ¿no? Entonces resulta que la paciente tenía insuficiencia cardíaca congestiva y que al momento de que ellos se les ocurrieron, y algo tan sencillo, ¿la podían haber quitado las muelas? Sí, sin ningún problema. ¿Cuál fue el error de ellos?
acostarla, reclinarla por completo y administrarle un analgésico antes para que no le doliera. Entonces, esto generó hipotensión, se generó un edema agudo pulmonar y por poquito la señora entrega el equipo ahí, ¿no? Entonces, ahí se pone esta parte. Entonces, les digo, las urgencias en el consultorio estomatológico a veces no son tan frecuentes, pero sí se presentan y la mayoría de las veces se presentan por desconocimiento y por una cuestión de tipo iatrogénica, por omisiones. Ustedes lo están viendo ahorita en bioética, una de las negligencias es por omisión, por no conocer. Muchos dirán, ay, es que yo no sabía qué hacer, ¿no? Si tú estás atendiendo, debes de tener el conocimiento para poder resolver los problemas que se te presenten durante la atención estomatológica o la atención médica. Entonces, si no lo haces y nada más ves cómo el paciente se muere, pues también entras en una cuestión de responsabilidad civil, penal y administrativa. Entonces, les digo, más que, no es que meterles miedo a ustedes para nada, lo único que quiero, y perdón que voy a ser muy repetitivo a lo largo de todo este semestre, es que ustedes sean unas personas, unos profesionales responsables, éticos y comprometidos con sus pacientes. Eso es lo más importante. Y ojo, aquí algo muy importante, asma. Las prostaglandinas tienen un factor muy importante en la regulación de los, del tono muscular de los bronquios. Las prostaglandinas favorecen que se mantenga el tono de la luz de los bronquios, es decir, que se mantenga la permeabilidad de los bronquios. En los pacientes asmáticos se genera un desequilibrio, cuando hay crisis asmáticas, un desequilibrio en las prostaglandinas de la secreción, y por eso se hace una broncoconstricción, dejan de respirar, pero porque no puede entrar aire a sus pulmones porque el bronquio está cerrado. En estos pacientes con antecedentes de asma o asma activo, si tú le das algún AINE en particular, cualquiera que sea, es una contraindicación absoluta. Entonces, un paciente que padece asma, si tú es necesario que le brindes algún antiinflamatorio porque le hiciste una cirugía o le vas a hacer una cirugía, normalmente cuando es planeado, te da tiempo de eso, de planear, de anteceder. Entonces, si tú vas a atender a un paciente con asma activo de una cirugía y sabes que le tienes que dar antiinflamatorio, aquí necesitas sí forzosamente la interconsulta con el especialista o tener en el consultorio, al momento de que estás trabajando, sus broncodilatadores, porque no es que todos los pacientes con asma les vaya a desencadenar una crisis, pero la probabilidad es muy, muy alta. Entonces, si tu paciente es asmático y lo vas a atender, debes de llevar su broncodilatador, su medicamento de rescate. Aunque haya tenido, te diga, no, pues ya tiene un año que no me dio crisis, hay que tenerlo a la mano. O en su defecto, ustedes tienen el medicamento de rescate, porque la probabilidad es muy alta de que pueda desencadenar una crisis al momento de la atención. Dice acá, lo indicado es usar dosis las más bajas. Por ejemplo, en el caso del paracetamol y del ibuprofeno y del naproxen, son medicamentos que tienen una biodisponibilidad, un rango de trabajo entre la biodisponibilidad y la dosis tóxica muy elevadita. ¿Qué quiere decir? Lo que te decía, en el caso del paracetamol, por ejemplo, en el caso del paracetamol, la dosis efectiva mínima son 300 miligramos. Son 300 miligramos. Y la dosis máxima tóxica es algo así como 3.2 gramos, 3.200 miligramos al día. Entonces, fíjate, tú tienes un rango de manejo de casi los 3 gramos. Por eso el paracetamol se puede brindar cada 8, cada 6 o cada 4 horas. Lo mismo sucede con el ibuprofeno. Tanto así que el ibuprofeno
tenemos presentaciones desde 200 miligramos hasta 800 miligramos. En el caso del naproxen tenemos presentaciones de 250 hasta 550 o 650 miligramos. El rango de trabajo es bueno, ¿sale? O sea, no hay tanto problema en ese sentido. Podemos manejar mucho las dosis. Ahora, lo que se ve, digamos, lo que se recomienda es esto. Una de dos, o utilizar las dosis más bajas o utilizar las dosis más espaciadas. ¿Qué quiere decir? El paracetamol, si lo puedes utilizar cada 8 horas, perfecto, mejor cada 8 horas. El naproxeno, si lo puedes utilizar cada 12 horas, perfecto. El ibuprofeno lo puedes ocupar cada 12 horas, perfecto. Siempre y cuando va de la mano de la situación clínica, del dolor que presenta el paciente. O sea, si hay un paciente que le hiciste una extracción sencilla y va a tener incomodidad ligera, pues le das el analgésico, la dosis más bajita y más espaciada. Pero si el paciente le hiciste una cirugía de terceras molares con una osteotomía, ¿no? Con un colgajo bastante prominente y una osteotomía bastante importante, pues le das el analgésico, a veces una dosis más alta o más acortado las dosis, ¿sale? Pero aquí, por ejemplo, les digo, la premisa es utilizar siempre lo más bajito, ¿no? Lo menos. Pero esto de qué depende? De la evaluación clínica. Ahora, aquí, otra cosa, ustedes se van a enfrentar siempre a tratamientos agudos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de sus procesos son de resolución aguda. ¿Qué quiere decir? Que en un plazo no mayor de 5 días va a haber resolución. ¿Cuáles los casos más complicados? Pues las cirugías de terceras molares con osteotomías y demás, elevación de seno maxilar, apicectomías, a cosas muy invasivas, pues tarda más, hasta 7, 10 días. Pero la fase aguda de inflamación aproximadamente dura entre 5 a 7 días. Entonces, lo ideal en tratamientos de antiinflamatorios no esteroideos para tratamientos estomatológicos debe ser entre un rango de máximo de 3 a 5 días. En un rango de 3 a 5 días. Lo ideal es que en tratamientos muy básicos o muy poco invasivos, los tratamientos con AINE sean PRN, es decir, por razón necesaria. Hay dolor, se lo toma. No hay dolor, que no se tome nada. ¿Sale? Ahora, si tú hiciste un tratamiento, una exodoncia ahí medio complicada de una primera molar que estuvo ahí con endodoncia y casi le arrancaste medio maxilar al pobre paciente, bueno, le das el tratamiento por máximo 5 y máximo 5 días. Máximo 5 días. ¿Sale? No más. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no. Ahora, última premisa. No se deben de administrar 2 AINES al mismo tiempo. Nel pastel, nunca en la vida. Aumentas el riesgo de toxicidad gastrointestinal, aumentas el riesgo de sangrado de tubo digestivo alto, aumentas el riesgo de la lesión renal, aumentas todo. No se puede, no se puede. Ahora, tú me dirás, para esto, obviamente, hay casos muy especiales. Ahorita con lo del cobicho, con el coronavirus, sí se han estado utilizando la combinación de diferentes AINES, sobre todo paracetamol con ibuprofeno, pero ojo, cuando se utilizan tratamientos a dosis diferentes, dosis altas o dosis no convencionales, siempre se habla del riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Es más el beneficio de dar el efecto antiinflamatorio combinado de 2 medicamentos que el riesgo del sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? O sea, es más el beneficio de quitar la inflamación aguda que está generando el COVID en estos pacientes al riesgo del sangrado de tubo digestivo alto que tal vez se pudiera controlar si se presenta, ¿no? En el caso de los pacientes estomatológicos,
no es necesario en la mayoría de las veces mezclar antiinflamatorios no esteroideos. De hecho, algo que vamos a ver a continuación y que de hecho lo vamos a trabajar en conjunto, lo vamos a trabajar en conjunto, es por eso saber las indicaciones claras y precisas de qué antiinflamatorios vamos a dar dependiendo lo que requiere nuestro paciente. El problema aquí es que debemos hacer entender al paciente dos cosas. Uno, el que prescribe es nosotros. Muchas veces como pacientes quieren que todo sea mágico, que si hicieron una extracción, quieren que al momento de que se pase la anestesia no haya dolor. Pues es un evento traumático, es un evento agresivo para el cuerpo. Estás en una regularización de proceso, pues Dios bendito, claro que te va a doler. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer entender a los pacientes es que los procesos estomatológicos, las intervenciones estomatológicas generan un daño tisular controlado, pero generan un daño tisular y al haber un daño tisular, pues va a haber dolor. Pero no es lo mismo que tú digas, yo le voy a dejar el dolor que se revuelca el pobre paciente, eso sería incongruente, a que tú le vas a favorecer con el tratamiento analgésico y antiinflamatorio un dolor controlable, un dolor manejable. Que el paciente comprenda que no es magia y que no se debe de abusar de ese tipo de... Y que tú también debas de comprender y entender eso. Pero también si tú no comprendes la mecánica, la farmacocinética y la farmacodinamia de los diferentes AINES, se vuelven ketorolaqueros de receta ustedes. Paciente que le hacen una exodoncia, ketorolaco. Paciente que le hacen una endodoncia uniradicular, ketorolaco. Paciente que le hicieron cirugía de tercera de molares, ketorolaco. Paciente que lo dejó la novia, ketorolaco. Todo ketorolaco o todo ibuprofeno. Y no, hay una gran bagaje de antiinflamatorios que pueden utilizar ustedes en estomatología y por eso les reitero, aquí depende el análisis individual de cada paciente y sobre todo que ustedes sean profesionales, que tengan la responsabilidad ética, la responsabilidad moral y la responsabilidad profesional con el paciente y con ustedes mismos, de prepararse siempre, de estudiar, de analizar cada caso, de emitir un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento individualizado acorde a cada paciente. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Parece que estoy regañando el día de hoy, pero es algo que quiero que les quede muy, muy claro. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doc. Ya hasta se durmieron. Bueno, a ver, ¿cuántos estamos en la sala? ¿Cuántos somos aquí? 32. Ok. Entonces, vean. Los AINES, les había dicho, no todos los AINES vamos a verlos, porque hay unos que son más encaminados hacia la cuestión de tipo reumatológica o más encausados hacia la cuestión de tipo articular. O sea, son muchas otras aplicaciones. Vamos a ver los más comunes, los más generales que les puedan dar utilidad. ¿Cuáles vamos a estudiar? Vamos a estudiar el orgulloso, chido, hermoso y bienaventurado y nunca acabado paracetamol. Vamos a hablar del naproxeno. Vamos a hablar del ibuprofeno. Vamos a hablar, obviamente, del ketorolaco. Ketorolaco. Las pastillas de toroloco. Ketorolaco. Vamos a hablar de uno muy chido también, que es el clonixinato de lisina. Y uno aparte, que hablamos del tramadol. ¿Qué vamos a estudiar de estos? Bueno, vamos a tratar de sintetizar la información de la siguiente manera. Vamos a hablar, obviamente, de su farmacocinética en particular.
de cada uno de ellos. Les decía, hablamos de la farmacocinética general, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar obviamente de su farmacodinamia, qué proceso en particular es el que afecta o altera metabólicamente cada uno. Vamos a hablar obviamente de las contraindicaciones en particular de cada uno de ellos. Contraindicaciones. Vamos a hablar de sus efectos adversos. Efectos adversos. Vamos a hablar si es que existieran alguna interacción, y aquí es importante saber esto. Acuérdate, saber los efectos adversos es muy importante, porque puede haber efectos adversos muy comunes, como náusea, vómito, mareo, mal sabor de boca, que ustedes deben de saber, y que entonces tú le tienes que decir al pacientito, pacientito, si te doy este medicamento, el efecto más común es el mareo. No te preocupes, es al principio y después se quita. Ya si el mareo de verano te da como si tuvieras guarapeta de 20 días, pues entonces lo dejas de tomar y me hablas, ¿no? La interacción farmacológica es algo muy importante porque acuérdate que ahora en la actualidad, lamentablemente, tenemos muchos pacientes polifarmacia, pacientes que toman medicamentos para despertar, para dormir, para vivir, para amar, para dejar de amar, muchos medicamentos. Entonces, tenemos que saber si el medicamento que vamos a dar tiene alguna interacción importante con algún fármaco en particular. ¿Sale? Vamos a ver, obviamente, su uso y aplicación estomatológica. ¿Y aquí qué quiere decir? Si cada fármaco, ¿qué predilección tiene? Si es mejor analgésico, si es mejor antiinflamatorio, si es mejor analgésico inflamatorio o si es mejor antipirético, por ejemplo. ¿Cuál es la función más importante de cada uno de ellos? Estomatológica. Ahí están escribiendo bien raro. ¿Vale? Antipirético. Yo mis dislexias. Juro que cuando escribo en el pizarrón, escribo feo, pero no escribo mal. Y obviamente lo más importante, vamos a hablar de dosis en adultos y vamos a hablar de las dosis que se da en pediatría. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo, mis estimados pupilos. Somos como mar y arena. No necesitamos. Esto lo vamos a trabajar de manera grupal, bajo mi asesoría y bajo mi dirección. ¿Sale? Entonces, rápidamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 30 entre 6, de a 5. Por favor, agrúpense. De a 5 integrantes, algún equipo va a ser de a 6. ¿Sale? Rápidamente, se los dejo a su libre albedrío, a su libre afinidad, ¿no? Para que no después ponga que a fulanito con sutanito se caen gorilas y no quieran trabajar. ¿Sale? Mira, y escribo re mal esto. Pediatría. No me dicen que escribo re mal. Pediatría. Estomatología. Escribí todo al revés. Estomatología. Sale. Ahora. Espero que ya se hayan agrupado. ¿Qué dice? Ahorita vemos entonces Idalí. Ahorita vemos Idalí. Yo no conozco a nadie. Si les falta algo, avísenme. Ahí tomen en cuenta Idalí, por favor. ¿Sale? Igual creo que por ahí anda Jocabet. Andas por ahí, ¿no? Sí, doctor. Sí, soy Igual. nueva, ¿no? Entonces, por ahí. Ahorita vemos si a alguien les falta. Bueno, un equipo va a ser de a 6. 2 equipos creo que van a ser de a 6. Entonces, ahí, por favor, si alguien quiere adoptar a Idalí y a Jocabet, y si no, pues yo les doy como hijo entenado. ¿Vale? Ahora,
Cada equipo va a trabajar un analgésico, un AINE. Van a hacer la investigación en fuentes bibliográficas confiables, tomando en cuenta investigación de estos parámetros. ¿Sale? ¿A qué va? Ahora, aquí les voy a poner. Toda esta forma de trabajo o toda esta información la vamos a plasmar en una infografía. Van a hacer una infografía del medicamento que les corresponda. ¿Vale? ¿Ok? Y entonces, esta infografía, aparte de que lleve el medicamento que les toca, ¿no? Va a llevarle todos estos apartados que vamos a ir tratando, que van ustedes a investigar, y evidentemente tiene que llevar sus referencias bibliográficas. Sus referencias bibliográficas bien referenciadas en estilo APA 7. Nada más de uno, ¿verdad? O de los... No. Por eso ahorita va a ser a cada equipo le va a tocar uno. Ah, bueno. ¿Sale? Ahora. Entonces, please, necesito que marquen, ustedes pónganse de acuerdo rápidamente, quién es el representante de cada equipo, para que con ellos ahorita les asigne su tema. No se les olvide, por favor, adoptar a Idalí y a Jocabet. Bueno, entonces, por favor, levanten la mano. Aquí los representantes hagan la función de levantar la mano para que los identifique. Eso. Entonces, muy bien, sale. Equipo de Adriana, toca paracetamol. ¿Vale? Equipo de... No bajen la mano, así como van. Equipo de Abner, toca naproxeno. Equipo de Isis. Si no, es que lo escucho como robot. A ver, otra vez, probando. Saludos. Ajá. ¿Ya mejor? Ya, sí, Vale. ya lo escucho. Entonces, repetimos. El equipo de Adriana le toca paracetamol. El equipo de Abner le toca naproxeno. El equipo de Isis le toca ibuprofeno. El equipo de Melissa le va a tocar ketorolaco. ¿Sale? Luego, el equipo de Giovanna le va a tocar clonixinato de lisina. Y el equipo de Aislinn le va a tocar el tramadol. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿No me faltó algún equipo? Creo que no. Todos en orden. Sale. ¿Ya quedamos ciertos? ¿Sí me escuchan? ¿Sale? Ok, bueno. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Van a trabajar ustedes de manera conjunta, van a hacer la investigación, van a armar su infografía y el día lunes la vamos a ir presentando. La van a empezar a exponer. Recuerden, bueno, es que es algo que no hemos trabajado mucho nosotros porque ya no hay presencial, pero en esta exposición obviamente ustedes van a ir trabajando y yo voy guiando si es que les faltó alguna información o si alguna información no es lo adecuadamente precisa, yo hago la intervención, ¿no? No nomás los voy a dejar y me voy a quedar ahí todo dormido, ¿no? Y así de, ahí Giovanna, me hablas cuando acaben, me mandas un mensaje, ¿no? Para nada, ¿no? Porque lo importante es que podamos hacer algún tipo de retroalimentaciones bonitas, chidas, y que digamos un consenso muy, muy padre, ¿sale? Entonces, investiguen, ¿ok? La tarea es para la siguiente sesión. Si existiese alguna corrección, no les voy a pedir
que haya entrega todavía para el día lunes en la plataforma, porque si hay alguna corrección en alguna de sus presentaciones, algún término, o les faltó información, o te digo, ¿sabes qué? ¿No? Ustedes verán viendo si les faltó algo sobre farmacocinética, farmacodinamia, o fue un término erróneo, lo puedan corregir, porque después vamos a, las voy a concentrar todas las infografías y para que todos tengan la información, todos los demás equipos. Y el asunto, pues, es que tengamos una información confiable de dónde poder recurrir y estudiar de manera adecuada. ¿Sale? Ahora, si en algunos de ustedes, por ejemplo, algunos de estos medicamentos no hay dosis de pediatría, algunos de estos medicamentos no se utilizan en pediatría, entonces no se estresen. ¡Ay, es que no encontré! No, a lo mejor no la encuentran o seguramente no hay uso pediátrico de algunos de estos AINES. ¿Sale? Entonces, el día lunes comenzamos, lo hacemos de manera aleatoria. Yo aquí o sea, no que digan, les toca primero a paracetamol o les toca primero, es aleatorio, ¿no? Hacemos un sorteito para que no haya problema. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, doc. Sale, pues. Entonces, bueno, como les decía, hoy tengo que ir porque tengo que ir a la universidad. Me van a dar mi carta de renuncia. No, no es cierto. Sí. Tengo que ir a firmar los documentos. Entonces, pues nada, nos vemos el día de